Hola, soy Cecelis. Yo quiero hablar del día en que recibes esa noticia que te cambia la vida. El hecho de que han diagnosticado a tu hijo o hija con un atraso en su desarrollo o con una discapacidad, o mejor dicho, capacidades diferentes. Vamos a explorar todos esos sentimientos y pensamientos que surgen dentro de ti, que son totalmente normales. Yo creo que para la mayoría de nosotros el día en que nos dan ese diagnóstico es inolvidable. En mi caso, se me adelantó el parto, a las 36 semanas nació mi hija Valentina y un doctor apartó a mi esposo en un pasillo y le dijo, ¿sabe qué? Creo que hay 90% de probabilidad de que su niña tenga síndrome de Down. Y lo dejó ahí botado y se fue. Y mi pobre esposo se quedó como que, ok, me acabas de lanzar una bomba de información que no entiendo qué pasa. Él tan hermoso quería que yo recibiese la noticia de una manera diferente, entonces no dejó que ningún doctor entrara a mi cuarto, a mi habitación del hospital, si no era acompañado por mi ginecólogo, que yo era alguien que yo conocía por lo menos 9 meses. Entonces no sé cómo hizo, pero se guardó esa noticia toda una noche, dándome todo el aliento del mundo, siendo un esposo increíble. Y a la mañana siguiente llegó el ginecólogo y bueno, mi esposo se había asegurado de que también esté presente alguien de la familia, porque nosotros vivimos en Miami, no tenemos familia cercana acá, inmediata, y entonces en ese entonces vivía aquí una prima de él y llamó a esta prima que vino a visitarme, me daba la mano. Ahí entró el doctor, mi ginecólogo, acompañado de otro doctor ahí que se encargaba de neonatología. Y entraron y empezaron a hablarme, especialmente mi ginecólogo empezó a hablarme sobre la trisomía 21 y hablaba mucho de la trisomía 21. Y yo esperando ahí, hasta que cuando acabó le dije, ok, ¿y qué implica la trisomía 21? Y él me miró y me dijo, ¿has oído hablar del síndrome de Down? Y en ese momento solo fue como que empecé a caer al fondo del mar. Empecé a caer y no escuchaba nada y empezaba a ahogarme con sentimientos y pensamientos que me inundaban y no podía pensar nada en ese momento. Lo único que surgió eran las lágrimas que como esa agua que me estaba ahogando empezaban a salir y solo pude formular una pregunta que fue, pero ¿y todos los exámenes que me hicieron y eran típicos? Y entonces ahí el doctor me dijo, Cecilia, a veces los planes de la vida van mucho más allá de la ciencia. Y así es, mi plan estaba diseñado de una manera perfecta para mi crecimiento personal y todo el crecimiento de aquellos que nos rodean. Pero claro, como humana que soy, todos los pensamientos y sentimientos no dejaban de venir y de inundarme, así que encontré maneras de manejarlos y quiero compartirlos hoy contigo. Lo primero que te recomiendo es que proceses todos esos sentimientos. Déjalos que surjan, déjalos salir, no te guardes nada. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que hablar, habla. Haz lo que necesites hacer para empezar a sanar. Puedes empezar por buscar apoyo. Encuentra lo que tú sientas que te va a ayudar de una manera saludable. Puede ser meditar, encontrar un buen libro, acércate a tu asociación u organización más cercana, habla con un amigo, aquí me tienes a mí si es que quieres, cuentas con mi total discreción, o con un terapeuta. Usa técnicas de autoayuda como el Ho'oponopono. Puedes acercarte también a tu iglesia. Tú ve lo que más te va a funcionar a ti. En mi caso fue meditar, ejercitar, respirar, hablar con una terapeuta psicológica, hablar constantemente con mi esposo, con mi mamá, con mi círculo más cercano. Todos tenemos una manera distinta de procesar una noticia impactante, así que ve buscando la tuya. Y el momento en que vas a saber que la has encontrado es porque tu alma se va a alivianar, vas a sentir y saber que estás en el camino correcto. Luego empieza a cambiar tu mentalidad. Recuerda que todo tiene su razón de ser.
y que este diagnóstico te hará crecer de una manera espiritual maravillosa, que a fin de cuentas yo creo que es el propósito de nuestra existencia, el crecer a nivel personal y ver cómo ayudamos con ese crecimiento al mundo. Pero tú olvídate del mundo ahorita, lo único que tienes que enfocarte es en esos pensamientos. Cada que te venga un pensamiento negativo, tú cámbialo por uno positivo constantemente, y eso sí lo tienes que hacer muy consciente. Cada que venga uno, tú cambias, viene otro, tú cambias, y vas a ver cómo poco a poco con esa práctica ya ese sentimiento va cambiando y te vas sintiendo mucho mejor. Ahora, otra cosa que tienes que hacer es enfocarte siempre en lo que sí tienes. ¿Qué nomás tiene tu hijo? Seguro tiene muchísimo más de lo que le falta a él. Por ejemplo, sus ojitos que te pueden ver a ti, que seguro son preciosos, o las manitos de tu niña que te pueden tocar y que tú puedes tocar y se pueden sentir, o ese corazón que late fuerte. Tenemos muchas razones por las que estar agradecidas, así que vamos a enfocarnos más en esas, que son las que realmente valen la pena. Un escrito que a mí me ayudó muchísimo es Welcome to Holland, o Bienvenidos a Holanda, de Emily Pearl Kingsley. En resumen, ella compara la discapacidad a un viaje a Italia. Ella dice que toda la vida has planeado un viaje a Italia, te compras los libros de traducción, todos los folletos de turismo, estás emocionadísimo, llega el gran día, te subes al avión, aterrizas y la hermosa dice, bienvenidos a Holanda. Y entonces tú dices, ¿qué? Yo no iba a Holanda, me cambiaron por completo los planes. Y una vez que te calmas y sales del shock, te das cuenta que no te han mandado a un lugar donde abunda la pestilencia o yo qué sé, sino muy contrario a eso, te mandaron a un lugar precioso. Es simplemente otro destino. Pero es maravilloso. Holanda tiene tulipanes, tiene Rembrandts, tiene molinos de viento, tiene muchas cosas maravillosas, y además en Holanda vas a conocer un grupo de gente que no hubieras conocido en otro viaje. Así que es muy lindo cómo lo compara, realmente se los recomiendo. Y yo creo que vale la pena verlo así. Simplemente cambiaron los planes, pero igual a un destino maravilloso. Una vez que tienes todas las herramientas que necesitas, continúa con la vida. Haz lo mismo que planeabas hacer con un hijo típico, como ponerlo a dormir, bañarlo, mimarlo, viajar, salir al parque. Todo lo que tú quieres hacer, hazlo y disfruta de él o ella. También es importante que tú te distraigas. Sal a cenar, sal a conciertos, ve a ver películas, ve al cine. Trata de que sean películas alegres o videos que te hagan reír. Es más, si quieres, tengo aquí en mis listas de reproducción unos cuantos videos que a mí siempre me sacan una carcajada. Pero es importante también que convivas con otra gente, que salgas y disfrutes. Sal con tus amigos, con tus primos, con tus amigos del trabajo. Tú ve quién te hace sentir bien. Eso es lo importante. Rodéate de gente que te hace sentir bien. Un diagnóstico que rediseña el desarrollo de tu pequeñito te va a forzar a sacar y a trabajar en la paciencia, en la empatía, en la fortaleza, en la dedicación y en todas estas virtudes que ya existen dentro de ti. Esta experiencia las va a sacar a flote. Es hermoso realmente. Gracias a mi hija aprecio mucho más el valor de cada logro. Aprendo constantemente a vivir en el presente y todos los días me llega una enseñanza nueva. Es realmente alucinante. Yo creo que no somos muchos los padres que tenemos la suerte de experimentar la vida de esta manera. Somos muy privilegiados quienes podemos vivirlo así. Así que enfócate en eso, apréciala. Y ten por seguro que tú tienes una luz infinita. Todo depende de cómo manejas tú un desafío, porque la luz está dentro de ti. Aquí tienes mis consejos para superar una noticia inesperada. Permítete procesar todos los sentimientos que surgen. Busca apoyo. Cambia tu mentalidad. Planea un nuevo viaje. Continúa con la vida. Acércate a tu círculo más cercano y saca lo mejor de ti. Gracias por ver este video. Me encantaría conocer tu experiencia, así que te invito a que la compartas aquí abajo en la sección de comentarios o en mis redes sociales. Si conoces a alguien que se pueda beneficiar de este video, también compártelo, por favor. Y sobre todo, sé feliz.